Gauto, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos en compañía también de Jessy Ruiz Díaz. Doctora, queríamos conocer los argumentos de esta decisión que usted tomó con relación a este pedido que realizó una mujer para retirar dinero que estaba en la cuenta bancaria de su padre y los argumentos de este rechazo in limine, doctora. Ya, eso fue, Perla, porque eso tiene un trámite administrativo ante el banco. Ujú. Entonces, instar el amparo sería desnaturalizar la propia función que tiene el amparo, que es residual. Mm, Es decir, que solamente entra en funcionamiento cuando no hay otra vía. mm. Esto es Con- un mecanismo administrativo que ella podría instar ante el banco. concretamente, ¿qué es lo que había solicitado la peticionante? Ella decía que pedía que yo como medida cautelar cambie la denominación de la cuenta de plazo fijo a la vista. Entonces, eso tiene un tratamiento contractual con el banco. Y es ahí donde tiene que decidirse esa cuestión. Yo no puedo meterme en una cuestión Mm. administrativa como esa. Pero en cuanto a si bien entonces también usted puede, o sea, si bien es muy limitada de repente la posibilidad que usted nos comente, doctora, pero acá podría haber también un error en la forma de la petición, doctora. La verdad que la petición se planteó luego como una medida cautelar nomás, bajo Mm. el nombre de un amparo. Ah. Pero ni siquiera el abogado decía que se dé el trámite fijando la audiencia, por ejemplo, la Mm. sustanciación que es el trámite que se da cuando una entidad privada. Mm. Cuando es una entidad pública, la demandada en un amparo sí es vía informe, Mm. No es pero que cuando tampoco es una solicitó ella la particular, extracción del dinero, ella hablaba de una cuestión del cambio. directo. Ella quería el cambio y que yo le autorice que ella extraiga de la manera que necesite ese dinero. Y eso se puede peticionar a nivel, digamos, administrativo bancario. En el banco, directamente en el banco, ella acredita su legitimación porque ella dice que su padre está en terapia. Mm. Eso puede adjuntar esa documentación, su certificado de nacimiento y presenta eso ante el banco. Yo lo que sé extraoficialmente, porque me tocó hacer un trámite parecido, Sí. es que el banco te cobra nomás una penalidad, digamos, Mm. por adelantar el plazo del contrato. Claro, Es pero una cláusula de caimiento. en este caso, doctora, también se da una situación bastante peculiar en el sentido de que, bueno, si bien su papá no puede autorizar, o sea, que el banco también muchas veces requiere de un poder especial, por ejemplo, para este tipo de trámites. Sí, Ella no va pero a poder contar con eso. no va a poder contar porque el padre está en terapia. Pero ella, por ejemplo, puede acreditar su legitimación de hija. Ujú. Y el banco también, creo que todos los contratos tienen unas cláusulas especiales para esos casos. Ah, ya Pues tendríamos que... mi- claro, acá es una cuestión contractual. Entonces el amparo ya no tiene posibilidad de darse trámite porque uno no puede naturalizar el amparo. Doctora, y en este caso, o sea, para también de alguna manera educar a nuestros Sí, teleoyentes, porque sí. también queremos eso a través de Cuarto Intermedio, o sea, ¿cuándo uno puede acceder, o sea, a través, o sea, utilizar el amparo en la justicia? O sea, ¿cuál sería en este caso, en qué caso se puede hacer esto? El amparo entra en funcionamiento cuando no existe otra vía Mm. para reparar el agravio que se reclama, dice la Constitución, Ujú. y cuando existe un peligro cierto, inminente, de que un derecho sea lesionado. O sea, el peligro tiene que ser inminente y no tiene que haber otra vía. Se admite también, pero eso jurisprudencialmente, que el amparo se admita aunque exista otra vía cuando se acredita la urgencia. Pero acá es un trámite que en el banco realmente hoy en día con el tema de la pandemia hacen de manera rápida.
Y en el caso que el banco no le facilite esa posibilidad, ella podría eventualmente volver a plantear este amparo, doctora. Si bien no, ya no va a caer seguro bajo su responsabilidad, pero podría darse para otros casos, porque no creo que sea el único caso también que está suscitándose de esta La forma, verdad ¿verdad? que la mayoría de los amparos que nosotros tenemos son de otra naturaleza, más para, por ejemplo, pedir cama de terapia Ujú. o, por ejemplo, el pago de los gastos. Sí. Hoy en día el pago de los gastos ya es menos lo que hay por la ley última que fue sancionada de COVID gasto cero, ¿verdad? Y, Pero realmente no querría adelantarte mi opinión de si Ujú. correspondería o no, porque podría caer en preopinión por sí. si me vuelve a caer, porque el tema del sorteo informático es que una vez que una acción cae ante un juzgado, se presenta otro parecido y vincula nuevamente el sistema al mismo juzgado. ¿Para qué se hace eso? Para que no haya decisiones contradictorias. Ah, mira, eso tampoco no sabía, doctora. Creo que no sabía tampoco Sí, nuestra audiencia. sí, eso vincula al sistema O sea, los casos, el sistema directamente hace como una especie de de sorteo filtro. direccionado, digamos, Sí, de filtro. de Encuentra filtro. ciertos parámetros comunes. Mm, Dice, bueno, esto, algo parecido a esto estuvo en el cuarto turno Secretaría 7 y va a volver a caer ahí. mm. También ya por la posición que justa, ya también para facilitar, digamos, también la resolución judicial y ya por ya se tiene Para una... facilitar y también porque ya hubo casos de que yo, por ejemplo, rechacé una acción, volvieron a presentar y otro magistrado le dio. Mm, Y ese magistrado que había otorgado esa medida fue llevado al jurado de enjuiciamiento, porque dijo, como el anterior rechazó y vos acogés. mm. Qué Interesante. interesante. La verdad Sí. que sí. No sabíamos eso del sistema, doctora. Sabíamos que tenía muchas bondades, pero esa no, ¿verdad? La del filtro. Sí. Es que el sistema tiene muchas variantes muy interesantes, Doctor, que se pensaba justamente para la seguridad jurídica. un aporte bastante interesante entonces. Doctora, ¿y cómo vienen trabajando o cómo fue este trabajo también aprovechando ya que estás en un fuero que muchas veces no es muy visitado por los periodistas? ¿Cómo fue el trabajo en pandemia teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo en el país y en el mundo en sí? Y desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, tuvimos más o menos 10 12 días que estábamos totalmente encerrados sin trabajar, hasta que la Corte dispuso que los juzgados civiles de la capital que te contaban con el trámite electrónico trabajen a distancia. Y eso realmente fue un respiro para mucha gente, pero a nosotros nos dificultó un poco el trabajo porque solamente el juez y actuario tenían habilitación al sistema. Porque fíjate, Perla, que en lo civil tenemos dos clases de sistema electrónico, el Judisoft y el expediente electrónico propiamente. Ujú. Todo lo que tenemos Judisoft necesitamos sí o sí estar anclados a la computadora con una aplicación. En cambio, los que tienen expediente electrónico pueden acceder a través de la web. Entonces, si nosotros necesitamos una aplicación, es más restringido el acceso que nos dan. Mm. Si, ¿entiendes lo que digo? Vos Sí. necesitas tener instalada esa aplicación en tu computadora y esa aplicación, por ejemplo, no puedes instalar en tu teléfono, Mm. solamente en una PC. Entonces, solamente trabajábamos a distancia jueces y actuarios. Por eso no podíamos dar la respuesta que se esperaba, porque seguíamos nosotros con las presentaciones 24/7. Acuérdate que los abogados presentan 24 horas los 7 días de la semana. Entonces Sí. era una respuesta desigual, porque estábamos dos funcionarios o tres, porque dos actuarios y el juez, tratando de dar respuesta a personas que 24 horas los 7 días de la semana hacían presentaciones.
Las con la audiencias ventaja de no tener telemáticas, ningún. las Eso audiencias sí nos telemáticas. ayudó muchísimo, nos ayudó mucho porque se hacían, ¿verdad? O sea, eso Era sí se solamente que pudo la lograr. persona se conecte. Eso sí fue una gran ayuda. Muchísima gente que estaba en el exterior pudo participar de audiencias y dinamizó mucho el proceso. ¿Qué tipo de audiencias se hicieron a nivel así, con personas que estaban en el extranjero? ¿Divorcios? Divorcios, pedidos de, incluso audiencias testificales se hicieron, absolución de posiciones. A mí me tocó hacer pedidos de interdicción de una persona que estaba internada en un hogar de ancianos, por ejemplo, y no podía trasladarse esa persona y la audiencia se hizo ahí, ¿verdad? Y fue muy bueno porque el proceso pudo adelantarse, porque era la época que no se podía nadie movilizar, ¿verdad? Que estaba prohibida la movilización. Y también se hizo la evaluación con el psiquiatra a través Sí, de esos medios. el psiquiatra se conectó a la audiencia telemáticamente, todos estábamos conectados telemáticamente Qué y fue una interesante. experiencia muy buena. Entonces, pero eso se va a mantener, doctora. Sí, sí, se va a mantener más porque esas audiencias son grabadas, eso queda totalmente grabado, que es lo que pide la ley. Que estamos- Entonces le sirve después al juez al momento de evaluar en su resolución. Puede ver simplemente la grabación y recordar la audiencia. Interesante. Sí. La verdad que en el ámbito civil a veces no estamos nomás muy involucrados, ¿verdad? Pero Y también no porque ayudó de repente muchísimo. son derechos privados que están en juego. Algunos se pueden difundir y otros no, ¿verdad? También. Bueno, pero en este caso también, seguro también agilizó mucho también para los amparos, los trámites, ¿verdad? O en ese Sí, sentido no. el amparo luego siempre tuvo una habilitación full. Siempre estamos, incluso eso está habilitado 24 horas para la firma. Pero realmente el trámite a distancia que tuvimos cuando inició la pandemia fue muy importante para mucha gente. No era la totalidad de los trámites, pero sí una buena parte. Y se pudo dar alguna respuesta por lo menos a la ciudadanía y a los abogados que necesitaban trabajar Muchis- Perfecto, muchísimas. doctora. Muchísimas gracias por este contacto muy amable. cuando quieras. Saludos. Lo escuchaste aquí en PDS.